Let me introduce you our guests, Leo Ciaccio and Daniele Giannone. They were part of the jurors for FI 2022, and it was my pleasure to work with them during that process. They work and live together as partners in Buenos Aires, Argentina. They are contemporary artists that create hand-embroidered textile mosaics that reference LGBTQ artists and their legacy in Latin America. Recently, they completed a residency at the Museum of Latin American Art in Long Beach, California, and the Lux Art Institute in Encinitas, California. They have work shown at the Debug Gallery in New York, the Bernie Steinbaum Gallery in Miami, the Ruth Ben-Sakar Galería de Arte in Buenos Aires, the School Gallery in Paris, France, the Boston Center of Arts in Boston, the Maryland Institute College of Art in Baltimore, the Victoria and Albert Museum in London, the Museum of Art and Design in New York. So as you can see, they are very well recognized international artists, and it's my pleasure to introduce them to you. So you need to unmute and 1 second, I'm gonna get the presentation ready. And welcome, Daniel and Leo. Bienvenidos, Daniel y Leo. Yes. Hola, muchas gracias por la invitación. Good morning, thank you very much for the invite. Nosotros somos Ciaccio y Giannone. We're Ciaccio and Giannone. Somos una dupla creativa que vivimos y trabajamos en Buenos Aires desde el año 2003. We're a creative duo that lives and works in Buenos Aires since 2003. Nuestra formación académica es en la pintura. Y desde que comenzamos a trabajar juntos, decidimos utilizar como lenguaje el textil para contar esta historia de dos. Our academic formation is in painting, and ever since we decided to form this duo, we have been focused on the textile as a form of language. En un primer momento nos interesó específicamente la técnica del bordado. Initially, we were mostly interested in embroidery. Porque aquí en Argentina y en Sudamérica, el bordado es una técnica relegada al mundo femenino. Because here in Argentina and Latin America, the embroidery is a technique that's mostly relegated to the feminine world. ¿Y qué sucede cuando dos hombres se apropian de esa técnica como lenguaje para contar su historia? So then what happens when two men appropriate that technique to tell their story? También nos interesa con nuestro trabajo comenzar a borrar las barreras que hay entre género y tarea. Also, through our work, we're interested in eliminating and erasing the borders that exist between gender and chore. Si bien el bordado fue la primera técnica del textil que nos permitía trasladar todo nuestro conocimiento en el manejo del color, que no es otra cosa que pintar. Although embroidery was what allowed us to transfer the technique of color, which is nothing else than painting, of course. Con el tiempo comenzamos a expandir nuestros conocimientos y nuestras prácticas en otros lugares del textil, como por ejemplo patchwork,
printing, on fabric y diferentes técnicas. In time, we were able to transfer our knowledge to and our techniques into other arenas like patchwork, printing, and other different techniques on fiber and on this world. Y fundamentalmente, todo esto es circunscripto en el universo y en el mundo del pensamiento del arte contemporáneo. And fundamentally, all of this circumscribed among the world of thought and contemporary art. Porque siempre nos gustó jugar en ese juego, en ese límite entre el craft y las bellas artes, el mundo contemporáneo y cierta fascinación por la modernidad. Because we always like to play in between those two worlds, and that border between the ka and the contemporary world, between the modern and the fine arts. La primera pieza, podemos ver el próximo slide. Esta primera pieza fue la primera obra que realizamos juntos, que se llama Hechizo. This in this slide, we can see the first piece of art that we actually made together, and it's called Hechizo, spell. Es una instalación que consistía en un colchón de 2 plazas, en donde nosotros estábamos dibujados, durmiendo juntos. It's an installation that is conformed by a double mattress in size where we are drawn sleeping together. Y sobre el colchón y en el piso había ranitas y sapos que subían para darnos besos y romper ese hechizo o ese sueño. And from the inferior or below part of the mattress, there were frogs and toads that were climbing up to kiss us and break that spell. Porque siempre en nuestros trabajos, o a partir de que empezamos a trabajar juntos, siempre nos interesó contar una historia, ¿no? Como contar nuestra historia, y en cada trabajo se cuenta eso, ¿no? Entonces, este fue el comienzo de este spell, de este hechizo, que hace que se comience la historia de Chacho Giannone. Because always through our work, we tried to tell our story. Every work tells a story, and we always wanted to tell our story through our work. So this spell, hechizo, begins to tell our story. Y aquí fue la primera obra donde tanto Daniel como yo traemos del mundo de ambos la tradición que veníamos trabajando, desde la pintura, desde el dibujo y desde lenguajes del mundo contemporáneo. And this is where as Daniel, as much as me, begin to bring from our different worlds and our different, from our previous art arena, the different techniques and the different contemporary, and different techniques from the contemporary arts. Mm-hmm. Este fue un momento de inflexión en nuestras carreras, porque descubrimos que juntos éramos mejores y podíamos trabajar en colaboración. A partir de ese momento nace Chacho Giannone. This was an inflection point in our careers, because at this point it is that we realized that we could actually work together and that together we were better. And this is where Chacho and Giannone is birthed. Chacho Giannone es un solo artista que está formado por Leo Chacho y Daniel Giannone. También nos gusta definirnos como un artista que tiene 2 cabezas y 4 manos. Chacho Giannone is one artist that is conformed by Leo Chacho
and Daniel Giannone, which we like to think of as one artist with four hands. Y otra cosa es también entender que en ese momento hicimos un trabajo muy interesante interno de ruptura del yo para que haya uno nuevo, ¿no? Un nuevo yo que es el de Chacho Giannone. And it's very interesting. Sí, perdón, y esto es para entender todo el proceso que va a venir a partir de todo nuestro trabajo. And this is a very important process that we went through at that point of the breaking of self in order to be able to birth the new self that was Chacho Giannone. And this is very important to understand for the work that will begin to develop from here on. En el próximo slide podemos ver una pieza que se llama Sebastianos. The next slide, we can see a piece that is called Sebastianos. Sebastiano es una cita a San Sebastián, que es la imagen del bello joven representado en la historia del arte muchas veces, durante toda la historia del arte, y que también forma parte de la iconografía gay. Sebastianos is a quote to Saint Sebastian, which is iconographic throughout the ages, piece of art and reference of art, and that it is also a big influential party in gay art. En esta cita a San Sebastián se desdobla y nosotros somos ese San Sebastián, en donde estamos como compartiendo ese dolor y el sufrimiento. Y cuando ese dolor es compartido, es menor. In this quote, Sebastian is rolled out and expanding its suffering, and us through this piece are also sharing or co-sharing the suffering and pain with him. Esto pensando en lo que fue nuestro camino del coming out, y que lo que nos ayudó hoy ser los hombres gay maduros que somos, y haciendo referencia a veces el camino como adolescentes, que por ejemplo yo hice el coming out en la época de la dictadura militar, donde la realidad y la situación era otra. And this also making allusion and reference to our coming out, as in my case, for example, as a teenager, where I came out during the military dictatorship back in 1976, and that's also an allusion to that road that was walked. Y técnicamente este es el primer bordado de grandes dimensiones para nosotros. Fue un trabajo de 1,80 m, casi por 2 metros, todo bordado con punto cadena, y los colores que utilizamos fueron justamente los colores de la bandera del arco iris, haciendo referencia al orgullo. This was a very big work for us. This was a very big piece. This was our first approach to a big embroidery that was from about 1 meter and 80 centimeters by 2 meters, roughly 5.5 feet by 6.4 feet, and this using a technique specific where I'm going to appeal to the word in English. Punto cadena would be what, if I can get a little bit of help? Chain stitch. Chain stitch. Thank you very much, which was used as chain stitch. Gracias, Chacho. Y en este trabajo, el bordado es, podríamos decir, el bordado como línea, el bordado como dibujo. In this case, we could actually even
say that the embroidery was used as a line. The embroidery was used to draw. Sí, ¿podemos ver la siguiente? La próxima pieza se llama Marineritos y es un dibujo con bordado sobre tela. Next piece, the next slide, this current slide, it's a drawing called Marineritos, little sailors or young sailors. And it is a drawing of embroidery on embroidery specifically on fabric. Y aquí queríamos contar un poco como esos primeros momentos del romance y haciendo un vínculo con ciertos estereotipos de como en el anterior fue el estereotipo del bello como San Sebastián, aquí es como los marineros, ¿no? Como esa idea del romance en el puerto, y con una alusión un poco directa o indirecta a la película Querelle de Fassbinder. And this is also like an allusion to the young romance, like what we were also making an allusion to with the San Sebastian, the iconographic, the romance between the romance between two sailors, two young sailors, and also making allusion to the iconographic movie Querelle. And interpreter is going to request a repetition of the name of the director. ¿Cómo se llama el director de la película? Perdón. Fassbinder. Thank you. By Fassbinder's work and work of art, Querelle. En las próximas obras fueron los años en los que estábamos investigando lo que era la ornamentación, más concretamente lo que eran los tocados que se realizan en el pelo o los maquillajes que utilizaban los hombres, las distintas etnias. In the next slides, that then came the times where we began to investigate the different ornamentations, which in this case would be the styles or the do's that different in different ethnicities men would use. En este caso, nosotros estamos representados como de los pueblos originarios del Amazonas. El Amazonas de los indios guaraníes. Los indios guaraníes están en el nordeste de la Argentina y en el sur de la selva brasilera, Amazonia. In this case, we're represented as First Nations of the Amazon forest. And specifically, we're talking about the Guarani tribes, which are most specifically in the northern section of Argentina and the rest of from there on north and up to Brazil and into the Amazon forest. El retrato siempre estuvo presente en nuestra obra desde un primer momento. Nos interesaba ser los protagonistas de nuestra propia obra. The portrait was always present from the very beginning. We were interested in being the protagonists of our own work of art, of our own work. Hoy, después de 20 años trabajando juntos, nos seguimos retratando y vamos viendo cómo es el paso de nosotros en el tiempo. Y lo que es interesante es ver cómo vamos siendo nosotros, pero siempre somos los mismos. Today, after 20 years, we continue to portrait ourselves. And what's interesting to see is how, notwithstanding the years going by, we continue to be the same. Y como verán ya en varios trabajos de nuestro comienzo, van a ver cómo nosotros jugamos siempre a tener un rol, cómo jugamos siempre a ser otros o a representar otros, siendo nosotros mismos. And as you can see from even from our early work, we always play
we always role play. We always play the game of having a role, representing something else. Y fundamentalmente siempre es hablar en primera persona, ¿no? Chiacho Giannone habla en primera persona, y a partir de esto es contar esta historia, contar nuestros intereses acerca de quiénes somos y quiénes queremos ser. And it's fundamentally always to us talking in the first person. Chiacho Giannone speak in the first person, where we are telling our story, our interests, and where we're headed. En el próximo trabajo también estamos representados como de los pueblos originarios de otra región de Sudamérica, y esta es una serie que está compuesta más de 40 retratos que van desde Asia, caprichosamente van desde Asia o del este, de Oriente a Occidente, o de Asia, África a Latinoamérica. This next slide is a work and part, these are pieces of an actual work that comprised of 40 pieces, and also of First Nations, but of other regions of the world. And these go from Asia, from the East, all the way through Africa to the West, until we reach to Latin America. Un poco para entender, y eso lo hablamos desde Buenos Aires, de entender cómo es para nosotros una ciudad cosmopolita y cómo son nuestros orígenes, ¿no? Cuando nos preguntamos aquí de dónde venimos, empezamos a respondernos esto, ¿no? Como somos representantes o representados por diferentes comunidades, diferentes etnias, y eso es un tema que lo seguimos trabajando en nuestro trabajo. And this is a little much related to the fact that from here, from Buenos Aires, which is a cosmopolitan city, we're telling this story, and it's with the finality of understanding where we come from, and also with the finality of representation. So that's the angle also as about how we tell our story. Desde la técnica esto podemos ver que el bordado aquí es un bordado más que completa más y abarca más la tela. No es un bordado solamente de líneas, sino que allá empieza a aparecer otra carga de bordado. También comenzamos a aplicar otros materiales como piedras y utilizar telas que ya tengan alguna estampa previa. From the technique standpoint, this is embroidery, that is embroidery over fabric. And in this case, we begin also to use stones and also other fabrics that are stamped. Y así fue como podrán ver en la próxima imagen, cómo llega un momento en que nosotros necesitamos salir de la imagen plana del bordado y comenzar a avanzar al espacio. Y comenzar a pensar el textil de una forma más instalativa o instalación. And then we begin to morph. This begins, or here begins the process of wanting to be able to transcend, to graduate from 2 dimensions into space. And so when this slide, in this image, you can see how we try to begin to grow in a more space of a facility, of a more installed specific work of art that involves space. Esta obra se llama Brujas Protectoras y surge de un mito japonés acerca de una bruja que aparentemente se la ve muy fea y malvada, pero es la que cuida a los niños en el bosque. And this art here, this piece is called Brujas Protectoras, protective witch, which is based on a Japanese myth. And it's all about
like we can see her here, she looks very evil and ugly, but she's actually the protector of the children. En este caso, esta bruja se desdobla y se convierte en dos, como fue en el caso de San Sebastián, y en vez de proteger a un niño, protege a nuestro niño, que es nuestro perro salchicha, que se llama Piolín. In this case, just like in the San Sebastian case, she turns into two, and she turns into the protector of our child, which in our case is our Schnitzel, our dog, whose name is Piolín. Uh-huh. Y aquí es donde empezamos a contar, fue un comienzo de contar las nuevas configuraciones familiares, donde es una familia con dos hombres y su perro. So in this case, this is the early start, or the beginning to tell the story of the new family configuration, which in this case, it's two men and their dog. En la próxima imagen, que se llama Nacimiento, relatamos el nacimiento de este niño mascota llamado Piolín. In the next image, we through this in this imagery, we tell the story of the birth of this new child pet, whose name is Piolín. Aquí estamos representados como de los pueblos originarios guaraníes, y el nacimiento de Piolín se da en el río, haciendo referencia a la historia bíblica de Moisés. Acá Piolín viene arriba de un camalote por las aguas del río Paraná y llega a nuestras vidas. In this case, we're represented as also First Nations in our area, our neck of the woods, for the Guarani people, and Piolín as a reference to the biblical story of Moses. He comes floating down the river on a leaf, and that's the story that's being told. En esta misma época también fuimos a hacer una residencia y una exhibición en Guatemala, donde trabajamos con las comunidades bordadoras de allí. Also, this is an allusion telling the story of where we were at that point, where we had gone to Guatemala to do a residency or an internship, so to speak, and also to do a presentation with the people there in Guatemala and to work over there. Por eso pueden ver, si conocen un poco la técnica, en el fondo de esta tela hay en la parte superior pájaros bordados. Esos pájaros tienen referencia a los pájaros bordados en los huipiles y en los pantalones de Santiago Atitlán, en Guatemala, perdón. That's why at the top in the top background, if you're familiarized with this technique, you can see embroidered birds, which are a reference to the huipiles in the Guatemalan area of Santiago de Atitlán. Y así fue como comenzamos a hablar de las nuevas configuraciones de familia en la sociedad. Como podrán ver en la próxima imagen, comenzamos a retratarnos como familia siguiendo las pautas del registro fotográfico de las familias del siglo pasado. Nosotros dos, mirando de frente a la cámara, acompañado en brazos del niño Piolín. And that's how we started to talk about the new family configuration and our imprint in society. And what we did was we followed the norms of the portrait capturing of the previous century, where you can see us holding Piolín. Desde la técnica
así como en el primer momento veía que utilizábamos como soporte telas lisas, aquí comenzamos a utilizar telas que tienen un diseño industrial previo, que lo bordamos totalmente, está bordado a mano, hasta borrar el registro de la impresión digital, de la impresión, perdón, industrial del estampado. And so in this case, what we can see is basically a work that is imprinted on fabric that is pre-industrially printed. So it has a pre-industrial design that through embroidery techniques, we covered it in its entirety until we deleted or eliminated that pre-stamp that it came with. Cabe aclarar que todos los trabajos que vimos y los que vamos a ver son todos hechos a mano por nosotros. Of course, it's fair to clarify that all of the designs and all of the works that you've seen and are about to see are all designed and made by us. By hand. En la próxima imagen también podemos ver cómo estamos representados como familia, pero aquí haciendo referencia a otra cultura de pueblos originarios que se llama Collita, collas, que son, en este caso, la obra se llama Familia Collita, donde nosotros estábamos vestidos como collitas contemporáneos con nuestro piolín. And in this next slide, it's us represented as another originary or another First Nations people that, in this case, are the collas or the collitas. And here we are dressed as contemporary collitas with our dear piolín. Y en este caso también, y en esta obra también, nos ponemos en una empresa de trabajo, ¿no? De bordar, casi de una manera muy ridícula, tratando de borrar todo registro de una tela industrial, ¿no? Entonces comenzamos a querer borrar eso que fue esa tela y nos emprendemos en un trabajo de 4 o 5 meses para terminar una pieza, o a veces más. And in this case, and in this work, we endeavor the almost quasi-ridiculous feat of deleting by hand via embroidering the pre-stamp of this fabric, which took anywhere around 4 or 5 months. Esta es una tela de algodón bordado a mano con hilo de algodón sobre tela. Está absolutamente toda la superficie bordada a mano. Nosotros vamos cambiando y modificando el patrón de diseño de la tela industrial, esta vez cambiando los colores, puntos y forma de las flores y pájaros, en este caso. In this case, by hand with cotton thread, we basically went through the process of breaking the pattern of color, dots, and features in this case, which is mostly birds. Emphasis on by hand. Sí. Otro punto importante para que comprendan un poco más el proceso del trabajo es que nosotros no dibujamos o pensamos previamente qué color va a ir bordado. Another point that is very interesting to keep in mind so that you can understand the work process is that there's no pre-thought put into what color is going to be embroidered next. Por eso lo pensamos como con nuestra mente de pintores. That's why we think of it with our painter's brain, with our painter's mind. Nosotros nos consideramos pintores,
y porque tratamos de conservar la actitud que teníamos ante la pintura. Entonces, nosotros pensamos que hemos cambiado los pinceles y los acrílicos y óleos por tijera, agujas e hilos. We think of us as painters that preserve their mindset that we had towards paint and pointed it towards the thread, towards embroidering, and we replaced our paintbrushes with scissors, pins, and needles and thread. Y siguiendo un poco con esta idea, tanto como en San Sebastián, tanto como las brujas protectoras, o estas fotografías de primer plano, donde trabajamos con ciertos estereotipos, en los próximos trabajos que vamos a ver, seguimos trabajando con esa idea del estereotipo. En la próxima slide vamos a ver cómo comenzamos a trabajar con ciertas cuestiones del estereotipo del ser gay. And following this, in the same line that we were using with the San Sebastián or with the Brujas Protectoras, the Bruja Protector Protecting Witch, we continue in the same path of stereotypes, and this is where, in this case, and also in the previous portrait as well. And so now in this slide, we begin to continue to represent the stereotype of being gay. Mm-hmm. Por ejemplo, en esta imagen hacemos referencia a la imagen de los bomberos, que también es una iconografía que, si recordamos la discografía de Village People, estaban presentes en esta historia queer. Y, por ejemplo, en el próximo slide también hace referencia a los leñadores, a los o a los cowboys, que también están muy presentes en la iconografía gay. Por ejemplo, esta serie de 2 trabajos que vieron y después que están viendo, y hay 2 o 3 más, creo. Un momentito, Chacho, que interpreto. Sí. And so within this previous work of art, we begin with this stereotype of firemen, right? Which, well, in terms of the, like in the work of Village People in the song Queer, they also make allusion to, not just firemen, but cowboys, lumberjacks, etc. Gracias, Chacho. Prosiga, por favor. No, por favor. Estos 2 trabajos que vieron, y alguna serie más que vienen justamente de esta serie, fue una parte de una gran exhibición que hicimos en Buenos Aires. And that was followed by, in this case, what we're being able to see here, a piece of art that formed part of an exhibition that we performed in Buenos Aires. Fue un solo show, y dentro de este solo show hicimos una instalación que se llamaba El Cuarto del Niño Gay. And it was one show, only one show, and in this single show, we provided an installment that was called The Room of El Cuarto del Niño Gay, The Room of a Gay Child. Y aquí es donde comenzamos a hablar acerca de un tema que no se habla, acerca de la sexualidad, de esa construcción de la sexualidad cuando uno es niño. Entonces empezamos a hablar desde nuestra sexualidad. Y este cuarto, de lejos, se veían todos estos trabajos que parecían pósters de películas o de cuentos infantiles, pero cuando te acercabas tenía una doble lectura, que era todo este estereotipo del homoerotismo en nuestra adultez. And this was a work where we decided to tackle the very taboo topic of the sexuality but in the life of a child, and what is usually taboo and not talked about. And so from afar, you see this work, this piece, but when you get close, you see a whole lot of
taboo images and images that are very intimately related with homoerotism and the homoerotics, and that's what this piece was confronting and tackling. Hasta este momento, el tamaño de las piezas que bordábamos estaba dado por el tamaño del que vienen las telas de fábrica. Es decir, 1,40 m, 1,60 m o 1,80 m aquí en Argentina, o 1 yarda cuando comprábamos telas de algodón en Estados Unidos. Y comenzamos a tener la necesidad de hacer bordados de mayor formato, como en la pieza que van a ver a continuación. Up to this point, we were limiting our creations to the market size in which the different pieces would come in, which was anywhere from 1 meter 60, 1 meter 80 in Argentina, or 1 yard in the US. But now we began to go into larger sizes like the piece that we're going to see next. Y así es como realizamos, como pueden ver en el próximo slide, una pieza, un bordado de gran formato de 5 metros por 3 metros de alto, donde nos permitió extremar o llevar el bordado extender las propias configuraciones del bordado y llevarlo a otro extremo. And that's how in the following slide, you can see a piece that was 5 meters wide by 3 meters high, which allowed us to take the art to the next formatting. Esta pieza se llama Ciudad Frondosa y estamos representados como de los pueblos originarios guaraníes en el centro de la escena, conjunto a Piolín. This piece is called Ciudad Frondosa, and we're represented alongside Piolín with the Guarani people. Otro de los, en la próxima slide, comenzamos a hacer una serie de trabajos en donde empezamos a investigar sobre mujeres artistas de la modernidad que, siendo pintoras, encontraron en el textil el lugar para realizarse como artista. En este caso, Sonia Delaunay. In this next slide, we endeavored to begin to investigate and approach the arena where women, painters, artists, had decided to incur into embroidery as a form of art from their angle, which in this case specifically, we're talking about Sonia Delaunay. Esta obra se llama Payé en el Pompidou. Payé es una palabra del guaraní que significa enamoramiento, y es el momento en que vimos por primera vez una pintura de Sonia Delaunay, y Piolín muere de amor por Sonia Delaunay, como lo mira como con asombro, como el payé, como el hechizado por Sonia Delaunay. In this case, this piece by Sonia Delaunay is called Payé en el Pompidou, but Payé is a Guarani word that means falling in love nest, so to speak. And in this case, you can see Piolín, who actually is very in love with Sonia and is looking with love at her piece. And that's what is represented here. También lo que nos sucede con nuestra formación como artistas aquí en Buenos Aires es que muchas de las piezas y de las obras de arte que estudiamos, siempre las estudiamos por libros. Entonces, nos sucede este enamoramiento o esta fascinación o esta una especie de epifanía cuando lo vemos por primera vez en vivo. And also, what can be added is that us as artists and our training formation came mainly through books. So then this also projects our fascination
for the art, from the visual standpoint as well, which is portrayed here. En el próximo slide podemos ver parte de cómo registramos el proceso de trabajo de nuestras piezas. Son esquemas que nosotros nos inventamos para tomar registro de los puntos, los stitch que vamos realizando, los colores de hilo que vamos utilizando, con sus códigos, con sus números de edición y de fabricación, y así vamos dejando registro de nuestros trabajos. Esto se hace de forma paralela al bordado, no en forma previa. This slide, we can see the registry that we usually take as a pattern to be able to know where the next stitch or how we do the creative process, where we'll know the stitch and the color, the number of registry or formation in this case, which is always done parallel to the actual work or the actual piece. La próxima. Next slide, please. Aquí este trabajo surgió de una visita que hicimos en París, en el Grand Palais, donde vimos el papel pintado que se utilizaba para decorar las paredes de los palacios. This is a visit that we did to the Grand Palais in Paris, where we were able to investigate the process that is used to basically create murals. Y aquí hay un juego entre el retrato nuestro, que nos convertimos en monos o nos convertimos en animales, y el retrato de Piolín, que es nuestro perro, en el centro de la escena como si fuese un rey, ¿no? Como humanizar a los animales y animalizar a los humanos. And in this case, what we're representing is our own process, where we turn into monkeys or we turn into animals. And in the center we have Piolín, which is our dog. So, who is being humanized. And so it's basically the process of humanizing animals and animalizing humans. Y también a modo de homenaje, generalmente nuestros trabajos o los últimos trabajos tienen como diferentes layers de lectura, ¿no? En primera instancia podemos ver el bordado, la dimensión y el centro de escena con Piolín, y nosotros como monos teniendo en las manos algo, que cuando nos vamos acercando, ese algo son collares con fragmentos de artistas que nosotros admiramos y homenajeamos en esta obra. And also, what happens in our latest, in our latest works is what we're doing is the homage that we pay. Because as you zoom in and you look at us and our hands, we're holding necklaces that actually have images or names of artists, and that is our homage to them as well, and in our representation. En el próximo slide podemos ver otro retrato en donde, que surge de una investigación que hicimos para una exposición en nuestra galería de París, como representándonos como damas con cofias de las diferentes regiones de Francia. En este caso, hace referencia a Normandía y a Angoumois, que son dos regiones francesas, de la campiña francesa. And in this case, then in the next slide, what we're observing here is something that we were able to present in an expo in Paris, where it's us represented with copings of those regions, which are specifically of the Normandy regions and of the French French outskirts, and specifically in the areas of Normandy. And interpreter's going to request a repetition. Perdón, y específicamente, ¿cuáles son las ciudades? Normandía, la región, y Angoumois.
Angoumois, specifically in the region of Angoumois and Normandy. Y también nos interesa en este juego del retrato es hacer este quiebre, esta ruptura entre el género y la vestimenta, entre el estereotipo de usar una prenda y quién la usa, ¿no? Entonces, justamente en esto tomamos la vestimenta clásica de las mujeres de la región de Francia y nosotros nos representamos como esas mujeres. And also, what is being approached here is the attempt to break that stereotype of the piece of clothing and who wears it. In this case, it is the typical classic piece of clothing that would have been used in that region and would be used by women. So we're represented here as us using that clothing. So it's all about breaking stereotypes. Nosotros siempre pensamos en nuestros textiles, nuestros bordados, como en este caso, como pinturas. Por eso, en el próximo slide, podemos ver cómo en un momento, volviendo al tema de la pintura y rendir homenaje a las mujeres artistas que no tuvieron en su momento reconocimiento o este reconocimiento en la historia del arte les llegó post-mortem, es que comenzamos a hacer estas instalaciones. Us as artists, we think of us as painters, and that's why in this next slide we have this exposé which we are basically doing an installment as an homage to all the unrecognized female artists that never got their recognition, and so we get to do it post-mortem right here. Esta instalación son pinturas que nosotros denominamos pinturas blandas, soft painter, y cada pintura tiene como soporte una cortina de voile. Voile es un tipo de tela sintética muy utilizada en Argentina en los años 70. And this installment represents a painting in fabrics that in this case, it's on curtains made of voile, which is a synthetic fabric that was very popular in Argentina in the 70s. Técnicamente hablando, estas son pinturas realizadas con una estampa, un print, la técnica se llama sublimation, sublimación sobre tela. Technically speaking, the technique that is used here on the actual fabric is sublimation. En cuanto a la imagen, son pinturas realizadas a partir de la deconstrucción de pequeños fragmentos de pinturas de mujeres artistas de la modernidad. And these images are created parting from the deconstruction of small paintings conformed by works of art by artists, female artists of modern times. Esta exhibición que se realizó en la Galería Ruth Ben-Sakar en Buenos Aires era el ingreso, y lo podemos ver en la próxima imagen, el ingreso a la sala de exhibición en donde nuestra propuesta era una instalación que el visitante, para poder ingresar a la sala principal, debía atravesar ese mundo textil, ese mundo de pintura textil. This exposé and this installment was done in the Ruth Ben-Sakar Gallery in Buenos Aires, and Ruth Ben-Sakar in Buenos Aires, and the proposal here was that the visitor had to go through this textile world in order to penetrate and get in deeper into the exposition. Primero queríamos convertir este show como si fuese una vieja tienda de
mercería donde venden telas y piezas de decoración. Un poco era tomar ese espíritu de la época, de lo que nosotros tomamos como referencia para esta instalación, e instalar y ambientar eso como si fuese de la época. And a little bit of the show here was that we wanted to sort of take this exposition and make it look like that place, that epoch place, that haberdashery place, where a person could go and buy fabrics, and take that epoch place from history and present it here in a matter of speaking, so that would be the ambience of the place. Mm. Por un lado es el homenaje a estas mujeres de la modernidad y a las mujeres que trabajaban, que eran pintoras, pero que trabajaban por la época, las obligaban a trabajar o le daban el espacio en el mundo textil. Por un lado era ese homenaje. Y por otro lado era la pregunta que siempre nos hacemos y preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. Y esa pregunta, como artistas, nos lleva a construir de una manera imaginaria y caprichosa nuestro ADN artístico. On one hand, it was a little bit to represent the place that the woman was relegated to at that point in history, to specific chores or tasks. Then on the other hand, it was also to pose the question, to ask the question of who we are and where do we come from, to be able to extract and bring to the table that normative of who we are as artists and where we come from. Y de esta manera empezamos a mezclar o a sumar estos homenajes con esta construcción del ADN, ¿no? Entonces nos ponemos a preguntar cómo está conformado el ADN de Chacho y Giannone, y ahí comenzamos a hablar acerca de los mosaicos de Pompeya, de los textiles latinoamericanos, de la pintura de la modernidad de algunas mujeres, de la pintura o el arte del outsider, ¿no? Entonces todo eso conforma un poco quiénes somos nosotros hoy. This homage is aimed to basically see what our DNA is constructed of, what our DNA makeup is, and to be able to point at that question and so then that's where that's where we get the mosaico de Pompeya, the Pompeya mosaic, and it's where we begin to board on the Latin American textiles, and that's a bit of the angle that we were searching for here. En la próxima imagen podemos ver un detalle de cómo estas pinturas blandas están estampadas. La técnica dijimos que es la sublimación, y lo que trabajamos es la deconstrucción de patrones de la pintura de estas artistas. So in this slide, we can see some details of the soft paintings and that were done by the technique of sublimation. And so here we can see some of the patterns of these artists. Aquí las decisiones que vamos tomando al estampar pueden ser muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, podemos comenzar entintando y después dejar que la pintura se vaya, la carga de la pintura se vaya desvaneciendo y trabajar a partir de los fantasmas que empiezan a aparecer en la estampa. So here what we could see is that the different decisions that we're posed to make. So on one hand, we could actually ink it and allow the ink to begin to vanish, and thus affording us the different forms that we can see being birthed. O por el contrario, podemos ir agregando pintura y completando un patrón o modificando un patrón en las diferentes etapas de la estampa. Or on the contrary, what we could do is add more ink to conform the configuration of a pattern that would create the specific stamp. Lo que sí sabemos es cómo empezar o cómo comenzar un trabajo. Lo que no sabemos es cuándo se termina.
porque en ese proceso creativo justamente no tenemos todo preestablecido, ¿no? Desde el comienzo. What we do know is when and how to start a job, a work, a piece. But what we don't know is when and how it will finish, because we don't have a pre-established modus operandi or a pre-established way of developing that piece. En el próximo trabajo podemos ver, en el próximo slide, cómo entonces aquí nosotros comenzamos a estampar nuestras telas. En primera instancia usábamos telas lisas. Después comenzamos a trabajar con telas de diseño industrial que las bordamos hasta borrarle el registro. Y en este momento empezamos a estampar nuestras propias telas, buscando otras telas para usar como base para nuestros bordados. This slide, we can see how the evolution of our work was that first we used blank canvases that we embroidered. Then we started using pre-stamped industrial forms that we would cover in its totality by hand with our own embroidery. And now we begin in this slide to see how we begin to stamp our own pieces and then work on them. Entonces, en este momento decidimos comenzar a reutilizar telas que pertenecieron a nosotros o a la casa de nuestros amigos. En este caso son sábanas de cama que nosotros teñimos en primera instancia. Luego estampamos con distintas técnicas como sublimación, como serigrafía, y después comenzamos a bordar. And so in this case, what we see is that we started to repurpose pieces of fabric that either belonged to our home or to friends and whatever they did with them. And our process was to dye them, and then we would stamp them through different techniques, which could have been by sublimation or by an interpreter going to request a repetition. ¿O cuál era la segunda técnica? Perdón. Serigrafía. Or gracias. Or serigraphy, which was what we can see in this slide and in the stamps that we created previously. Silk screen. Silk screen. Entonces, uno de los motivos de trabajo, ¿no? de lo que veníamos pensando acerca de la utilización y la reutilización y los recursos naturales, comenzamos a, como decía Daniel, a empezar a reutilizar todos estos materiales. Entonces, la muestra esta que estamos mostrando, que fue la de Ruth Ben-Zakar, que se llamó Arqueología Suave, fue una muestra donde nosotros reutilizamos y utilizamos materiales de uso doméstico. O hogareño. So that's why, like Daniel had been mentioning, the reusing, the repurposing of different materials, that's when that was birthed, and we started to do that. And in this case, with the Ruth Ben-Zakar, which is called Arqueología, and I request a repetition of the name, soft archaeology, or soft archaeology, or Arqueología Suave, which was basically, I repeat, by the repurposing of normally home-used elements. Por ejemplo, en el próximo trabajo que vamos a ver, partimos de una idea de una obra que tenga un comienzo, pero no tenga un fin. Esta instalación se llama Pared Bordada, y también es trabajar acerca de una idea de un imposible, ¿no? de bordar una pared, por un lado. Y por otro lado, otra idea imposible, que es hacer una obra infinita. Esta obra tiene un comienzo, pero no tiene un fin. Entonces, a medida que la vamos trabajando y la vamos mostrando, siempre le agregamos o le sacamos partes de las piezas, ¿no? que van a ver, que están viendo aquí. So, for example, and in this slide, what we can see, and more in tone with what we were mentioning before, where we see a beginning and know the beginning process, but we don't know the end of it. We see the basic stage of two impossibilities. One, on one hand, is the actual impossibility of embroidering a wall.
And then on the other hand, the other impossibility of creating an infinite peace. Como podemos ver en la próxima imagen, detalles de estas piezas son todos materiales que pertenecieron a nuestra familia o a la familia de amigos, como por ejemplo fundas de almohadones, servilletas, pañuelos, que son materiales que te remiten a lo doméstico o al uso doméstico u hogareño, que nosotros decidimos reutilizarlos, dándole una segunda posibilidad o una segunda vida. In this place, we see things and elements that used to belong to families and friends, like pillowcases and napkins and handkerchiefs, where we are able to repurpose them and give them a second chance. Podemos seguir viendo las siguientes, que son parte de esta instalación. Y lo que vemos son homenajes a estas mujeres de la modernidad. Y también yo me imagino que puede ser, a veces es como una idea de un trabajo que se mantenga en el tiempo para cuando seamos viejitos y sigamos trabajando y haciendo pequeñas piezas. En las próximas, también, en la próxima imagen, vemos también otro detalle de dos fundas de almohadón, donde nosotros intervenimos con pequeños fragmentos de pinturas de estas mujeres artistas. En este caso, por ejemplo, la imagen de la izquierda hace referencia a Elena Iscue, que fue una artista peruana, que fue una gran artista y pedagoga, que su mayor aporte fue que introdujo el diseño precolombino en la moda europea. So in the previous slides, we were able to see the continued homage to the female artists, where we also see the concept of us being able to continue to do this in time as we grow old together and repurpose these things. And then in the following slides, what we were able to do, and specifically on the left-hand side, which is a piece created by Elena Iscue, which is a Peruvian artist and education professional who specifically dedicated and was advocated to pre-Columbine or pre-colonization in Latin America, specifically by Christopher Columbus, in terms of that art and that angle. Y en la imagen de la derecha podemos ver un homenaje a Marta Martorell, que es una pintora del norte de Argentina, de Salta, la ciudad de Salta, que también ella es una artista de aquellos años que trabaja con la pintura y con el textil, con el tapiz. And on the right-hand side, we can see an homage to Marta Martorell, an artist from Salta, which is a province in the north west of Argentina, and who specifically works with fabric and with the thread. Y en la próxima diapositiva vamos a ver también una parte de una instalación que hicimos en esta muestra que veníamos nombrando. Es un homenaje a Chente. Chente es una pintora argentina y que trabajaba tanto con la pintura como con el bordado y el tapiz. Y un poco queríamos mostrar estos trabajos a modo de pintura blanda, de pintura que se va derritiendo, un bordado que se cuelga de otra manera, ya no sobre el muro, sino de una manera que va cayendo. And in this case, we can also see a piece by an artist called Chente, who's an Argentinian artist. Chente. Esta serie se llama Criollita y hace referencias, el nombre Criollita hace referencia a artistas, mujeres, argentina. Criollo es la palabra de origen de la mezcla del español, viene del origen de la mezcla del español con, o se le llama a los descendientes de los españoles, junto con los de los pueblos originarios, y son a estas artistas mujeres, y está colgado como si fuera el montaje, como si fueran las mantas que se ponen sobre las monturas de los caballos. Por eso la referencia de Criollita, el nombre de Criollita.
So in this case, this Argentinian artist does this embroidering and tapestry work as if it were a soft painting, painting that melts, right? And in this specific piece is called Criollitas, which makes reference to the Creole women of back in the 1800s and in the region. And in this case, we see this piece of art hanging as if it were the actual saddle of a horse, and it's on the saddle, and the way that they would actually hang it to be able to ride a horse. These specific women, the criollitas, the little or the young Creoles. Mm. Bueno, las dos próximas siguientes slides tienen que ver con un proyecto que ganamos un premio en Francia, en la Cité Internacional de la Tapicería en Aubusson. This piece has to do with a piece that we exposed in France, for which we won a prize, and I will request a repetition. ¿En qué concurso, perdón? Se llama Cité Internacional de la Tapicería en Aubusson, en Francia. Excelente. In the international Aubusson specific international certainman, and it is in French, so I cannot pronounce it. So thank you for your patience with that. Es como un award que un poco la tradición de la tapicería en Francia tiene varias escuelas, pero las dos escuelas más importantes, Gobelinos o Gobelin y Aubusson, digamos, como que son las dos manufacturas que tejían para la realeza francesa. Which is an award that is basically that has to do with two schools, Gobelino and Aubusson, and which has to do with this type of teaching in this type of school in France. Bueno, en nuestra propuesta con la que ganamos el premio consistió en la interpretación de la pintura, porque nosotros somos pintores, y lo que hicimos fue realizar una pintura que fue traducida en Francia a la tapicería propiamente dicha, y nosotros en Argentina, en el mismo formato, tamaño, colores, diseño, hicimos la misma traducción de la imagen al bordado. La imagen que están viendo ustedes, que es de 5 metros por 3, es un bordado, y la imagen que van a ver a continuación de esta es la misma imagen realizada en tapicería. So this image consisted in, and this work consisted in basically what was done in France and translated into tapestry, we in Argentina translated into embroidery. And so the next image that you're about to see is a 5 by 3 meter work of a translation from a work of art into tapestry, into embroidery. Siempre nos interesó conceptualmente esta idea de la traducción, tanto de la pintura hacia el bordado, la traducción y la traslación del lenguaje, nosotros siendo argentinos y viajando por el mundo tratando de entendernos y de comunicarnos con la gente, y esta traducción dentro del mismo lenguaje del textil, que es dentro del tapiz, que tiene una manera de construir una imagen, y del bordado por otra. Y queríamos ver qué es lo que sucedía en esa traducción y cuánto se perdía y cuánto se ganaba en ese proceso. We were always interested in this arena of the translation and the translation, the actual projection from one language to another, us traveling throughout the world, and we've always been interested in this translation process. And so we wanted to see what would happen in this specific case with the translation into embroidery. Y en este tren de preguntarnos de la traducción y de cuántas cosas se pierden o se ganan o se transforman en eso, nos preguntamos también qué sucede o qué otras respuestas podemos dar al mundo del textil y a nuestra propia obra. Y las próximas slides que vamos a ver tienen que ver un poco con ese proceso, ¿no? Por ejemplo,
We always wonder what happens, what is earned, what is won, what is lost in this translation process. And so in this next slide, we're able to see a little bit of answer that question, of what happens in this translation process. Durante un viaje a Italia, vamos a Pompeya y descubrimos los mosaicos pompeyanos, un poco lo que habíamos hablado en un momento acerca de cuál es nuestro origen. And in a trip to Italy, specifically, we go to Pompeii and we discover the Pompeian mosaics, which is a little bit something we had made an allusion to before, that begins to incur into what our origin is. Técnicamente hablando, en una primera instancia nosotros bordábamos la tela, luego la estampábamos a la tela para bordar sobre ella. En este momento decidimos cómo cortar la tela y transformarla en pequeñas teselas o como venecitas textiles para representar estas pinturas en forma de murales que nosotros llamamos murales textiles. So technically speaking, we would normally embroider our fabric and then stamp them. But in this case, and so then now we're deciding to actually conform them with mosaics and with like little specific squares or venicets that would allow us to conform this as a mosaic now, as opposed to the stamp process. Y en este proceso, ¿no? de preguntarnos acerca de en qué otros terrenos del textil nos podíamos mover, surgió esta técnica de trabajo con telas teñidas y pegadas con calor. Y también a modo de homenaje tomamos referencias del paisaje de California, porque habíamos estado un tiempo en California, las pinturas de Bihogny, que para nosotros es como un referente de su pintura, y podemos ver varios homenajes en los collares que tenemos nosotros sobre pintura argentina, y en las mantas que se ven por el lado de atrás, un homenaje a las mujeres que han hecho los She's Bend en Alabama. And so this is how we were being able to incur in creating these mosaics by joining fabrics by heat. And in this case, we can see we're paying a homage after because we had visited California by the work of art by Bihogny, who's a reference in this area, and also a homage if we look at down to the right, and we can see also by by other different artists that we're paying homage to by the necklaces that we're wearing here. En la próxima imagen, que también pertenece a la misma serie, podemos ver otro mosaico textil, la misma técnica, y con esta pieza ganamos el Salón Nacional, el premio Presidente de la Nación aquí en Argentina. Es el premio a las artes, el Gran Premio a las Artes Visuales. In this other area, this other image, we can see another textile mosaic that we presented in the National Gallery, the National Salón Nacional, where we actually won the President's Prize for this actual specific piece here in Argentina. En Argentina. Esta técnica nos permitió hacer trabajos de mayor formato aún. Aquí esta obra tiene como 6 metros por 3 metros, y entonces nos permitió también poder realizar especies de murales, pero nos interesaba el concepto del mural blando. This piece allowed us to incur and to explore even larger pieces. This is like a 6 meters by 3 meters piece, and we were interested in exploring the concept of the soft mural. Yeah. Thank you. Las dos siguientes diapositivas
tienen que ver también con unos murales textiles que realizamos, haciendo un homenaje a los artistas que pertenecen a la comunidad LGTBQ en Argentina. En las imágenes podemos ver nosotros representados haciendo referencia a distintas obras de distintos artistas, tanto en nuestra ropa, como en nuestros tatuajes, como en las imágenes que están alrededor nuestro. En este y en el siguiente slide. In the next slide, and in this slide, we can see the homages that we're paying to the LGBTQ community, or the LGBTQ in Argentina. And we're doing it not just by our clothing, but also by our tattoos and what we, and other areas that we're choosing to wear. Esta muestra que hicimos comenzó en Buenos Aires, que se llamó Familia a 6 Colores. Tenía que ver con este homenaje a la comunidad LGTB. Y uno de los proyectos también dentro de esta muestra, que fue compleja porque duró 8 meses de trabajo dentro del centro cultural, fue pedirle a nuestros amigos que pertenecen a la comunidad LGTB parte de su ropa. So this exposition, which lasted around 8 months, so it was on the longer side. It's called Familia a 6 Colores, family, six color family, or family by 6 colors. And it was done in the cultural center. And it basically what we did was we asked, it consisted of asking families and friends for interpreters and requesters, pedirle a la familia y a los amigos, ¿qué cosa, perdón? Nos donaran su ropa, nos regalaran su ropa, que ya no usaba. To ask for them to, our families and friends, to donate the clothing that they weren't using anymore, that they weren't wearing anymore. Entonces, con esta ropa se hicieron 16 murales, como de los que están viendo en la imagen, reutilizando la ropa nuestra y de nuestros amigos. Y en la imagen siguiente, también podemos ver cómo utilizamos esta ropa para hacer banderas del orgullo. So these clothing were used to make 16 murals total with by repurposing the clothes of these families and friends. And in the following slide, you're able to see how we were able to create the flags of pride, or the pride flags. A partir de este proyecto que comenzamos en Buenos Aires, invitados como curadora por Gabriela Urtiaga, tuvimos la visita de la directora del MOLA, del Museo de Latin American Art en Long Beach, y ella nos invita a llevar este proyecto de homenaje a la comunidad LGTB de aquí de Argentina a Los Ángeles, y trasladamos este homenaje que comenzamos aquí a un homenaje a los artistas de California en general, y después también ampliándolo a Estados Unidos. And so this homage that we paid here in Buenos Aires, we were approached by Gabriela Urtiaga, or we did under the directive of Gabriela Urtiaga. Then we were approached specifically for doing this in MOLA, the MOLA Museum in Long Beach. And so we were able to translate this and take it to California, and generally speaking, doing it there, and then subsequently translating this homage to the community, in the larger community in that area, in that region. En la próxima imagen pueden ver los distintos trabajos que hicimos conjuntamente con la comunidad, construyendo juntos banderas del orgullo. Hay imágenes del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, e imágenes de workshop en Los Ángeles. You can see where we're working specifically with the community, building the pride flags. On one side, you have the Centro Cultural Kirchner, the Kirchner Cultural Center, and then on the right side, in LA, in Los Angeles. En la próxima imagen también podemos ver el trabajo en comunidad para realizar esta bandera, que después vamos a ver un breve video. Preguntamos a la gente, a los visitantes, a todos los workshops que hacíamos, tanto en el LGTB Center de Long Beach, de Los Ángeles,
la Universidad de Arte de Long Beach, qué era vivir en, por qué había que vivir en diversidad, qué pensaban de vivir en diversidad, qué sucedía con el género, con la aceptación, a partir de esta pregunta del orgullo. And in these images, we are also in togetherness with people that we're going to subsequently show a video, and where we were basically asking the people why live in diversity, what comes from acceptance and the gender acceptance and living in diversity. Y como podrán ver en las próximas imágenes, construimos conjuntamente con la comunidad una bandera de 62 metros de largo, con mensajes, y donde en este caso esta obra, esta bandera, portaba los mensajes de la comunidad, era la voz de la comunidad. And in these images, we basically created a 62-meter long flag that had the message of the community. It was the bearer of the voice of the community. Esta bandera salió del museo del MOLA y recorrió las calles de Long Beach durante la Pride Parade. This flag exited from MOLA and the MOLA and went through the Long Beach streets in the Gay Parade. Aquí en este slide podemos ver otra manera de mostrar la bandera, que fue en el puerto de San Pedro, en California, y esta bandera cubrió todo el frente de este edificio. Entonces, bueno, eran como diferentes maneras de poder ver una misma obra. And in this slide, we can see the way that we had to showcase the flag in the San Pedro port. And so this was one of the ways that we were able to present it. La técnica utilizada para confeccionar esta bandera era la del patchwork, y cada persona, cada visitante recibía un cuadrado de tela donde dejaba un mensaje que podía consistir en una palabra o un dibujo acerca de por qué es importante celebrar y vivir en diversidad. So the patchwork was the technique used here, and each visitor would receive a square of fabric and a word that they would be able to use that would be able to summarize why they were visiting. En el próximo slide. Acá estamos viendo el video del día de la marcha de la Pride Parade en Long Beach. This is the Pride Parade video that day in Long Beach. Creo que fue 2018. 2018, 2008. Sí. En estos próximos videos vemos cómo también estos workshops van tomando otras formas, y seguimos con la idea de construir banderas, pero en este momento nos preguntamos, además del tema de la diversidad, el tema es de qué significa ser latino, ¿no? Y utilizando este vocablo que es muy utilizado en California sobre esta denominación que se dice no latino, sino Latinx. In these next images, and that we now incur not only in the previous question, but now in the more in a more general question, or in this case, in the arena of what does it mean to be Latino? What does it mean to be Latinx? And that's what we can see in these two images specifically. Es muy interesante esto que seguimos hablando acerca de la traducción y la traslación, porque para el lenguaje inglés, Latin no tiene género, ¿no? Y para el idioma español, castellano, sí hay latino y latina. Entonces decíamos, ¿de qué manera podemos nombrar esto donde esta palabra que nos aúne a todos los Latinx? It's very important. It's so important to note that in this transference discussion, that the word Latin
in English has no gender. But then in Spanish, when we talk about Latino or Latina, it's feminine and masculine. And so what way is there to use this word in a genderless way? En la próxima imagen pueden ver como una de las banderas que construimos con gente de la comunidad del sur de California. En general eran la comunidad local en donde estábamos realizando la residencia. Muchos de ellos eran chicanos o latinos o jóvenes que viven entre la frontera y todos los días atraviesan para estudiar o para trabajar la frontera entre México y Estados Unidos. Tijuana y San Diego. Tijuana y San Diego. So what you can see here is a flag that we were able to configure with people from Southern California, specifically the community of Chicanos, of people that commute. Their everyday commute is crossing between Tijuana and the United States on a daily basis. Ok, en la próxima slide podemos ver otro de los murales textiles donde hace referencia más directa a las distintas comunidades o grupos que pertenecemos a la comunidad LGTBQ. La técnica es del mosaico textil. In this piece, we can see with the textile mosaic technique applied, describing the different LGBTQ communities and specifically portrayed with us right there. Estos murales textiles los realizamos para una muestra que se llamó Queer en español como la latinización o la españolización de la palabra queer, hablando como escrita como fonéticamente suena, queer o queer, en la Galería Isabel Croxatto, Santiago de Chile. This was in the Gallery Isabel Croxatto in Santiago, Chile, the capital of Chile, and this was showcased entitled Queer, but we entitled it phonetically how the word queer is spelled or said, enunciated in Spanish, C-U-I-R, queer. Las próximas slides que vamos a ver también tienen que ver con esta cuestión técnica acerca de qué otra respuesta podemos darle al mundo textil, y fue una serie de trabajos que hicimos en Shanghai, en China. This was a series of work that we did in Shanghai, China, that have to do with the series of answers also that we can provide to the textile world. En este caso, el material que utilizamos fue el nylon, bolsas de nylon. Reutilizamos plásticos, bolsas de plásticos, que eran bolsas que recibimos durante nuestra estadía de 4 meses en China, cuando hacíamos nuestras compras diarias en supermercados y negocios. This was done reusing, repurposing plastic bags. The same plastic bags that we received through our 4-month stay while we were in China were, as we would go to the supermarket to do our to buy our daily needs, we repurposed to create this. Y también es manteniendo la idea de convertir lo cotidiano en materia prima para nuestra obra. Maintaining the idea of preserving the daily things to turn them into work objects for our actual piece. Hablando técnicamente, lo que hacíamos era reunir, juntar bolsas de nylon, las cortábamos, le sacábamos las manijas, digamos, hacíamos cuadrado y comenzábamos a pintar por transparencia, o sea, superponiendo layers, superponiendo capas de nylon, creábamos colores y después dibujábamos sobre ellas con marcadores indelebles. So basically what we did was we would grab all the bags, we took the handles off of them, and then we superimposed them, and we started to create layers and colors that then we would draw on with permanent markers. En el próximo slide, decidimos realizar un mural
que se llama Shanghai Landscape. In the next piece, we created the Shanghai Landscape, which is a mural that presenting and that we created. Con la técnica del patchwork, decidimos realizar con bolsas de plástico este paisaje que representaba nuestra vida cotidiana en Shanghai. With the patchwork technique, we created and represented what was something that talked and spoke about our daily living in the city of Shanghai, made with plastic bags, again, through patchwork technique. En el próximo detalle, en el próximo slide, podemos ver un detalle de este mural que para nosotros el chino era una barrera idiomática y la gente podía conocer o saber cómo habían sido nuestros días o nuestra vida en Shanghai, porque reconocían estos ideogramas y sabían dónde habíamos comprado, dónde habíamos estado, y este mural hablaba de nuestros días, era como un diario sobre nuestros días en Shanghai. This slide speaks specifically to the language barrier that we experienced because of the language that we didn't speak over there. And through each of these specific squares, the people were able to see where we had been each day or what our trajectory had been. And it was a way of communicating and understanding where at least we had an influence in what we had done. Las próximas que vamos a ver son 2 diapositivas donde hicimos un trabajo de patchwork con materiales que nos dio la marca Hermès de moda, y a partir de este material que está en desuso para ellos, nosotros hicimos una serie que se llamó Refugio, y llamativamente estos trabajos fueron previo a la pandemia. Creemos a veces que fue como un germen de esta idea de crear un refugio en el trabajo y un refugio en nuestro hogar, porque después de un par de meses de haberlo terminado, comenzó la pandemia mundial. This next slide is 2 slides specifically of a place of a work called Refugio, Refuge, which we did with material provided by the brand Hermès that they don't use anymore, and it was patchwork technique, and it was specifically burst previous to the pandemic, and then we wrapped it up, and then the pandemic started, so it was very timely made. En cuanto a la técnica, es un patchwork realizado con seda de Hermès, y en cuanto a la imagen, es un bordado con hilos de algodón sobre seda, bordado a mano, y son todos floreros, en donde el ojo, al mirar, comienza a descubrir que dentro de los grandes floreros hay aves, hay animales que encontraron como único refugio un florero. Esto lo comenzamos a hacer cuando comenzaron los grandes incendios en la selva del Amazonas, en las grandes selvas y en los montes en Argentina, en donde los animales huían y tenían que buscar nuevos refugios. El refugio aquí pasa a ser un florero. So this is what we can see here. This started when the Amazon forest fires had begun and animals needed to seek refuge. So we portrayed this with animals seeking refuge in flower pots. And the specific technique used here, which was patchwork, was with silk thread done on top of the patchwork. En la siguiente podemos ver lo que fue nuestra última residencia en California antes de comenzar la pandemia. A nosotros la pandemia nos encontró en California, en el Lax Art Institute, donde estuvimos durante casi 3 meses y tuvimos que regresar porque las fronteras se estaban cerrando. The pandemic found us in the LAX Art Institute. This picture is of us there. We had spent about 3 months by that time, and because the borders had begun to shut down, we had to actually return
from our Ujú. stay that had been about 3 months by that point. Sí. Y es muy interesante como artistas el tiempo que pasamos en la residencia, porque nos da mucho tiempo para despreocuparnos de la vida cotidiana, no pensamos en cosas cotidianas como pagar los impuestos, lavar la ropa. Esas cosas cotidianas se disuelven porque uno está muy enfocado en el trabajo del estudio, ¿no? Es 100% estamos para eso. Entonces, en LAX pudimos desarrollar toda una serie de trabajos que debido a la pandemia se frizaron por un segundo. It's very interesting what we go through when we do our internships and our specific residencies, because the actual daily living for us turns into a chance to forget about the routine. So we all of a sudden we're not worrying about doing laundry or about our daily routine chores when we're home. And so in LAX, that's basically what the opportunity that we had and to, as artists, begin to incur into new creations. Durante nuestra estadía en la residencia en California, en esta residencia, le pedíamos a los visitantes que nos donaran materiales que ya no utilizan más, de uso doméstico, como servilletas, manteles, fundas de almohadones, y esto conformaban el soporte de nuestros trabajos que íbamos realizando en la misma sala que después exponíamos las piezas que realizábamos. During our residency in LAX and LAX, we asked our visitors to donate the what they weren't using anymore, like napkins, tablecloths, and these materials would then in turn convert into what we used for our creations and our works of art. Y en este proceso de estar muy relajados para pensar en estos procesos creativos, surgió una serie, como habíamos dicho antes, que un poco se frizó en el tiempo por la pandemia, que tenía que ver con, siguiendo este homenaje a las mujeres de la modernidad, con ciertos diseños de Bauhaus de juguetes, ¿no? De juguetes para niños. Y eso hicimos una serie de trabajos y luego aquí en Argentina, durante la pandemia, pudimos desarrollar esa serie, que es lo que vamos a ver a continuación. Through this relaxation period, so to speak, you know, during this actual residency in LAX, this initiative that we kind of had to freeze because of the pandemic, which was a homage to women artists. We were able to continue through the Bauhaus Toys, but this initiative, which we were able to continue here in Argentina, which is the slides that are coming up. Podemos ver las siguientes slides, que esta serie son imágenes realizadas con telas engomadas y pegadas con calor sobre servilletas de té antiguas. Corresponde a la última serie que acabamos de presentar en la Galería Ruth Ben-Sakar aquí en Argentina. These last two slides were presented in the Roosevelt Sakar here in Argentina, and it's specific pieces that were worked on. An interpreter is going to request a repetition of the actual cloth that was used. ¿Cómo es el tipo de tela que se utilizó, perdón? Servilletas el soporte, las telas son recortes de tela que están de telas antiguas que están engomadas y pegadas con calor sobre una servilleta en este caso. In this case, the actual fabric that's being used is old antique fabric that is treated with heat and rubberized so that they can keep their support. Y esta serie se llamó Elegante. And the series was called Elegante. Ahora nos estamos preparando para nuestra próxima residencia,
que será en Francia, en el Transpalais, que es un centro de arte contemporáneo en Bourges, a 2 horas en metro en tren, perdón, de París. Now we're preparing for our next residency, which will happen in France, in Transpalais, in Bourges, which is about 2 hours by the metro from Paris. Vamos a trabajar, vamos a continuar en Francia con esta idea de realizar murales textiles que ya se realizó en Buenos Aires, en Los Ángeles, y ahora se le realizará en Francia, homenajeando a los artistas de la comunidad LGTBQ. And this will be a continuation of the homage. It's already happened in Buenos Aires and in Los Angeles, which is an LGBTQ homage to the artists. And it will be a continuation, again, redundantly speaking, in France. Bueno, queremos agradecer el tiempo, la invitación y la traducción para ayudarnos a comunicar nuestro trabajo. We just want to be very appreciative for the time, the participation, and the translation to be able to communicate and share our work. Muchas gracias de nuestra parte. Fue un placer escucharlos. Thank you very much from our part. It was great seeing your work, but now understanding it, where it's coming from, it's so much better. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. So